En un rincón olvidado del campo, donde los cerros se alzaban hasta besar el cielo y el viento levantaba polvo como si también buscara consuelo, vivía un niño llamado Mateo. Apenas tenía 10 años, pero el alma le pesaba como si arrastrara 100. Su casita de adobe, humilde y cuarteada, estaba rodeada de flores silvestres, una pequeña milpa y un corral donde sobrevivían los pocos animales que aún lo acompañaban. No tenía padres, ni hermanos, ni quien lo arropase por las noches, pero conservaba algo que casi nadie en el pueblo guardaba ya: un corazón limpio. Años atrás había perdido a su madre por una enfermedad, y al poco tiempo la misma dolencia se llevó a su padre, dejándolo solo frente a la vida. Desde entonces, nadie se hizo responsable de él. Los vecinos le ofrecían ayuda a ratos, aunque la mayoría pensaba que era más carga que bendición. Mateo, sin embargo, jamás se quejó, nunca pidió limosna, ni derramó lágrimas delante de los demás. Aceptaba lo que le tocaba con una madurez demasiado grande para su cuerpo. Sus verdaderos amigos eran sus animales: un burro viejo llamado Lucero, 2 chivos traviesos que brincaban por los tejados, unas gallinas inquietas y un gallo altanero a que bautizó como Don Valentín. Les hablaba como si fueran personas. Les contaba lo que soñaba, lo que le asustaba y lo que más extrañaba. En ese corral encontraba compañía, y en esos animales hallaba un refugio contra su soledad. A pesar de su corta edad, sabía sembrar, barrer, cuidar y cocinar. Nadie lo instruyó con palabras, pero la necesidad le enseñó con firmeza. Tenía una rutina que cumplía solo con lluvia. Al amanecer recogía los huevos, daba agua a Lucero, revisaba el maíz, y al caer la tarde se sentaba en una piedra plana a ver cómo el sol desaparecía tras los cerros. Decía que desde ahí su madre podía mirarlo desde el cielo. Lo más admirable de Mateo no era solo su fuerza para sobrevivir, sino su bondad. Si alguien tenía hambre, compartía su pan. Si un anciano se sentía cansado, le ofrecía su sombra. Si un perro cojo se arrimaba a su puerta, le daba agua y caricias. No lo hacía por ser visto, sino porque sentía que era lo justo. Creía que dar, aunque fuera poquito, era el lenguaje secreto de quienes todavía creían en Dios. Para los adultos, Mateo era un niño raro, callado, demasiado serio. Pero los más pequeños lo buscaban, sabiendo que siempre regalaba algo: una fruta, una historia, una sonrisa. Y aunque el pueblo entero lo veía con distancia, nadie podía negar que aquel niño tenía una luz distinta, una luz que no era de este mundo. Lo que nadie sabía era que esa luz estaba a punto de ponerse a prueba, porque las pruebas más duras suelen llegar a quienes menos lo merecen. Era una noche sin luna. El viento soplaba con un murmullo que parecía traer secretos. Mateo ya se había acostado. Había cenado un poco de caldo tibio, acomodado a Don Valentín en su rincón y abrazado un costal viejo como si fuera cobija. El burro roncaba y los chivos dormían apretados como hermanos. Todo parecía en calma, pero en la oscuridad del monte la maldad caminaba en silencio. Un grupo de hombres, vestidos con harapos y cargando costales vacíos, se acercaban a la choza de Mateo como lobos al rebaño. No dijeron palabra, sus miradas bastaban. Tenían hambre, desesperación y nada de compasión. Uno forzó el candado del corral, otro amarró a Lucero. Las gallinas cacareaban asustadas, los chivos pateaban, y Don Valentín lanzó un canto desgarrado que estremeció la noche. Mateo despertó de golpe, se levantó descalzo, prendió la lámpara de petróleo y salió corriendo al patio. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sus animales, sus únicos compañeros, estaban siendo arrastrados por aquellos hombres sin alma. Corrió hacia ellos con el corazón hecho pedazos y los brazos extendidos. «Por favor, no se los lleven», gritó. «Son míos, son lo único que tengo». El más alto del grupo se detuvo y lo miró con frialdad. «Vuelve a tu choza, chamaco. Ya no te queda nada aquí». Mateo cayó de rodillas. Lloró. ¿Robo? Pero ellos no se detuvieron. En pocos minutos desaparecieron entre los árboles con Lucero, los chivos, las gallinas y Don Valentín, dejando al niño en la oscuridad más honda de su vida. Con ellos se fueron también los últimos hilos de la niñez de Mateo. El silencio que quedó tras el saqueo fue más cruel que el robo mismo. El corral vacío parecía una herida abierta en medio del patio. El niño, bajo el cielo estrellado, se dejó caer sobre la tierra húmeda, temblando, abrazándose a sí mismo. Lloró hasta que las lágrimas se secaron. Luego entró en la casita, cerró la puerta con el alma hecha pedazos y no logró dormir. A la mañana siguiente salió en busca de ayuda. Tocó primero en la puerta de don Hilario, a quien alguna vez había compartido un puñado de maíz. Nadie contestó. Después fue a la casa de doña Estefanía,
que años atrás se refugió en su choza durante una tormenta. Ella apenas entreabrió la puerta y murmuró: «Lo siento, Mateo, no puedo meterme en tus problemas». Y así pasó toda la mañana, yendo de puerta en puerta. Lo único que recibió fue silencio, evasivas o miradas de rechazo. Aquellos que alguna vez aceptaron su generosidad, ahora lo dejaban solo. Al atardecer volvió a casa con los pies cubiertos de polvo y el corazón más vacío que nunca. Se sentó en su piedra favorita, no lloró ni habló. Solo miró el horizonte, preguntándose si sus padres, desde el cielo, podían ver lo solo que lo habían dejado. Esa noche, sin que lo supiera, una visita estaba por llegar. Una que no traía castigo, sino promesa. La oscuridad cayó como un telón pesado, y el frío se filtró por las rendijas de la casita. Mateo se acurrucó en una esquina, con la espalda contra la pared de adobe y la mirada fija en la llama débil del candil. No había cenado, solo tenía un trozo de pan duro y un jarro de agua. Pero el hambre no era lo que más le dolía, sino la traición y el abandono, la sensación de que no quedaba nadie para él en el mundo. Entonces escuchó pasos. Primero pensó que los ladrones habían vuelto. Se levantó de golpe, con el corazón palpitando fuerte. Agarró el palo que usaba para espantar coyotes y se acercó con cautela a la puerta. La abrió lentamente y encontró a un hombre delgado, cubierto de polvo, con los zapatos rotos y la ropa desgastada por el camino. «Buenas noches», dijo el desconocido, con voz baja y temblorosa. «Perdona que moleste, hijo. Llevo días caminando, sin comida y sin un techo. ¿Tendrás algo, aunque sea poquito?» Mateo lo miró sin responder de inmediato. Estaba cansado, desconfiado, herido. Pensó en su pan, en su jarrito de agua, en lo poco que le quedaba. Pero en el rostro del hombre había algo distinto. No pena, no lástima, sino una serenidad profunda, una tristeza mansa, como quien carga muchas lunas, pero sin rencor. «No tengo mucho», dijo Mateo, bajando el palo. «Pero lo poquito, lo comparto». Entraron en silencio. El hombre se sentó en el suelo de tierra con las piernas cruzadas, las manos juntas, como temiendo incomodar. Mateo partió el pan en dos y colocó el jarro entre ambos. El hombre comió despacio, con los ojos cerrados, como si degustara no solo el alimento, sino también el gesto. «Dios te bendiga, hijo», susurró. No cualquiera abriría su puerta en una noche así, y menos después de perderlo todo. Mateo no respondió, solo asintió. Era raro que alguien le hablara con respeto, con cariño. Sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre. «Mateo». «Mateo», él queda sin contar lo que le queda. Eso vale más que cualquier tesoro. Cuando terminaron, el hombre se levantó y lo miró con calma. «Gracias por tu bondad, hijo. Que Dios multiplique lo que has entregado esta noche». Y sin más, salió despacio hacia la negrura del campo y desapareció. Mateo permaneció quieto, con la certeza de haber vivido algo importante, aunque no supiera explicarlo. Cerró la puerta, acomodó el candil y volvió a su rincón. Esa noche durmió profundamente, no por cansancio, sino por un extraño consuelo, como si el cielo mismo le hubiera hecho una promesa. La mañana siguiente amaneció distinta. El sol no quemaba, el viento ya no sonaba triste y las nubes parecían más altas, como si también hubieran despertado con esperanza. Mateo abrió los ojos al primer canto de los gallos, pero recordó de inmediato que ya no tenía gallos. Se frotó la cara con las manos y sintió el corazón apretado. Un nuevo día comenzaba, y otra vez lo enfrentaba solo. Pero algo no encajaba. El aire olía distinto, no a tierra seca, sino a paja fresca, a estiércol vivo, a corral con vida. Mateo se levantó de golpe, se calzó los huaraches y salió al patio. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el corral, donde hasta ayer solo quedaban huellas de dolor y abandono, ahora había animales. No eran los suyos, eran nuevos y eran muchos. Una docena de gallinas de plumas relucientes picoteaban el suelo como si siempre hubieran vivido allí. Un gallo de pecho altivo cantaba con fuerza. 2 cabritos traviesos saltaban alrededor de un burro gris idéntico lucero, pero con un brillo especial en la mirada. A un costado, 2 vacas gordas y tranquilas pastaban bajo la sombra del mezquite. Mateo no podía moverse. Se acercó temblando, como si todo fuese un sueño a punto de romperse. Tocó el lomo del burro, que rebuznó suavecito como reconociéndolo. Luego acarició una gallina. No huyó. Todo era real. «Dios mío, ¿qué es esto?», murmuró con la voz quebrada. Cayó de rodillas en la tierra, con las manos apretadas al pecho y los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú»,
Diosito, fuiste tú. Entonces notó algo en el suelo, junto a la entrada del corral, un costal de tela atado con una cuerda. Lo recogió. Dentro había monedas. No eran muchas, pero para él era como hallar un tesoro enterrado. Soltó un sollozo, no de tristeza, sino de gratitud y asombro. Levantó la mirada al cielo y, entre lágrimas, dijo en voz baja: «Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por seguir aquí, aunque yo pensara que ya no me escuchabas». Unos minutos después se limpió el rostro, entró en la casa y preparó un poco de café de maíz. Se sentó en el porche, mirando el corral lleno de vida. Por primera vez en días, sonrió. Pero aquel milagro no se quedaría en secreto. Los vecinos pronto se enteraron. Uno tras otro fueron llegando, algunos por curiosidad, otros por remordimiento y más de uno por envidia. «Mateo, ¿de dónde sacaste todo esto?», preguntó don Hilario, el mismo que no le abrió la puerta la mañana anterior. El niño respondió con calma, mirándolos a los ojos: «Compartí lo poquito que tenía con alguien que lo necesitaba más que yo». Las palabras, limpias y sencillas, flotaron en el aire como si alguien desde el cielo las estuviera repitiendo. Los vecinos se miraban unos a otros con expresiones difíciles de descifrar. Algunos bajaban la cabeza con vergüenza, otros murmuraban buscando explicaciones, pero todos recordaban el instante en que Mateo golpeó sus puertas y ellos se las cerraron. El niño no reprochó nada, no reclamó ni una sola palabra de más. Solo los miraba con la paz de quien ya no espera nada de nadie, salvo de Dios. Doña Estefanía se adelantó con un cesto de tortillas. «Perdón, hijo, no debía haberte cerrado la puerta». Mateo sonrió con dulzura. «No hace falta que se disculpe. Todo pasa por algo». Poco a poco, otros se sumaron. Algunos trajeron agua, herramientas, costales de maíz. No lo hicieron por compasión, sino por el peso del remordimiento. Entendieron, al ver el milagro, que Dios observa, que Dios responde, y que la fe sincera de un niño vale más que el juicio de un pueblo entero. Desde aquel día, la casa de Mateo nunca volvió a estar sola. No porque la gente lo rodeara, sino porque su corral ya no conoció vacío, porque en su corazón ya no cabía la tristeza, y porque la presencia de aquel caminante, el que comió su último pan, seguía viva en cada rincón. Nadie volvió a ver al forastero. Algunos decían que había sido un ángel, otros que era Dios disfrazado. Pero Mateo nunca buscó explicación. Solo guardó en su memoria aquellas palabras que el hombre le dejó al marcharse: «Que Dios multiplique lo que tú has dado hoy». Y así fue. Dios multiplicó el alimento, la esperanza, la fe y también el respeto que el pueblo comenzó a sentir por aquel niño humilde que nunca dejó de creer. Mateo siguió viviendo en su casita, cuidando animales, sembrando la tierra y compartiendo lo que tenía. Nunca fue rico en oro, pero fue millonario en lo invisible, en amor, en paz, en propósito. Con los años, cuando ya se había convertido en un joven, muchos iban a buscarlo no por necesidad, sino por consejo, porque sabían que en su corazón habitaba algo que no se aprende en ninguna escuela, solo en la vida y en la fe que nunca se deja pagar, ni se compra en una tienda. Era sabiduría de Dios. Nunca levantó templos ni construyó monumentos, pero cada persona que probó pan en su mesa, cada animal que recibió una caricia, cada lágrima que no dejó caer en soledad, fue semilla. Y aquel campo sencillo, silencioso y humilde, dio fruto y mucho fruto. Los más viejos del pueblo, al recordarlo, solían decir: «Ese niño alimentó a Dios, y Dios le devolvió todo multiplicado». Y aunque Mateo jamás buscó gloria, su historia se volvió leyenda. No porque hiciera milagros, sino porque supo creer cuando nadie más lo hacía. Porque los actos más grandes, a veces, nacen de manos pequeñas. Y porque cuando entregas tu último pedazo de pan con amor, no estás dando poco, estás sembrando cielo.